y vamos al libro de Marcos, capítulo 1, vamos a leer del versículo 14 al versículo 20, dice la palabra del Señor así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Vamos a orar para empezar con el mensaje del día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Señor, ayúdanos a entender tu ministerio, Señor, y la manera en la cual, Señor, tú has designado que tu ministerio continúe por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos porque nos renuevas nuestra mente, Señor, nos iluminas a través de tu Espíritu para entender tu palabra. A ti te adoramos y te bendecimos, Señor, y te clamamos que seas tú, Señor, guiándonos en esta mañana para poder entender tu mensaje, Señor, para gozarnos de él, para vivirlo, Señor, para apreciarlo, Señor, para amarlo, para abrazarlo. Te pedimos, Señor, que seas tú, que nos dé oídos para oír y un corazón dispuesto para recibir tu mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, muchachos, entonces pensemos en lo siguiente. Todos nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es decir, nosotros somos cristianos, creyentes, somos seguidores de Jesús. Si nosotros nos ponemos a pensar la manera en la cual Cristo expandió o se ha venido expandiendo el Evangelio de Jesucristo durante toda la tierra, es inevitable recordar que esta ha sido una de las grandes promesas que el Señor dio desde el principio. ¿De qué manera? Recordemos, todos hemos venido estudiando el libro de los Hechos. Recordemos en Hechos 1, en el versículo 8, y Julián que se pensaba de memoria, muy bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es un versículo que ya ha estado en boca de nosotros por bastante tiempo estudiando el libro de los Hechos y nos hemos dado cuenta lo que significa. Muchos de nosotros recordamos esta promesa. Piensen en esto, piensen en la promesa. Recordamos esta promesa hecha por el Señor y nos llena de ¿qué? De gozo, de regocijo, de alegría. Porque finalmente esta es una promesa de ¿qué? De salvación. Es una promesa de salvación. Esto es en verdad algo por lo cual cualquier ser humano debería sentirse bendecido realmente. Es ese tesoro que muchos desearían encontrar. Muchos desearían encontrar este tesoro, pero desafortunadamente no es este el caso. Muchas personas se han negado a querer recibir el mensaje del Evangelio, tristemente. Muchas otras esperan el cumplimiento de una promesa, pero de una promesa terrenal, de una promesa momentánea. Posiblemente una mejor vida acá, un mejor país donde vivir. Otras muchas siguen en la búsqueda de la llenura o de una llenura que por más que se esfuercen, por más que intenten, no pueden hallar ni podrán hallar por sí mismos. Recuerde, siempre la gente está buscando el camino a la felicidad. ¿Han escuchado ustedes esos mensajes motivacionales? ¿Cuál es el camino de la felicidad? ¿Cómo podemos alcanzar el éxito? Recordemos muy bien nosotros como creyentes lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En Romanos 1, en el versículo 16. Ustedes tienen sus Biblias, pueden ir allí y lo leen conmigo. Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al
griego. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él menciona al judío primeramente y también al griego, en el contexto en el cual él se encuentra. Pero ¿es para quién? Para todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La esencia de este versículo, mis hermanos, es entender que no hay poder salvador en ningún otro que no sea en Jesucristo. Por eso el libro de Romanos nos muestra nuestra condición. Y la única manera de que esto sea una realidad es a través de oír, escuchemos bien, oír el precioso Evangelio de Jesucristo. Esto nosotros ya lo hemos aprendido, lo hemos venido estudiando, la palabra Evangelio, que son las buenas noticias acerca de algo que no podemos ver a simple vista. Nosotros no lo vemos a simple vista. La razón es muy sencilla, porque para poder verlo necesitamos del Evangelio. Piensen, para poder ver nuestra situación necesitamos del Evangelio, necesitamos de ese espejo que nos muestra a cara descubierta nuestra condición humana pecaminosa en la que nos encontramos. Sin el Evangelio no hay opción de ver esa condición en la que estamos viviendo. Y una vez que reconocemos esta necesidad y entendemos esta mala noticia en nuestra vida, vamos a recibir el Evangelio de Jesucristo como lo que es, las buenas noticias de salvación. El sello y la garantía que vamos a ser reconciliados con Dios, únicamente por medio de la obra de amor hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. La obra preciosa de Jesús, por la sangre preciosa de Él derramada en aquel madero, con la cual nuestra rebeldía hacia Dios y pecado ha sido perdonado. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él hay salvación. Pensemos en esta pequeña introducción, muchachos, para asimismo entender todo lo que se orquestó desde los cielos por la soberanía de Dios. En la narración de los evangelistas, en este caso Marcos, quien claramente lo denota cuando dice en Marcos 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio terrenal? ¿De qué manera lo hizo? Nos da una claridad de su autoridad absoluta y del poder del Evangelio, por el cual hoy nos encontramos aquí reunidos. Ha sido por el poder del Evangelio que hoy nosotros nos podemos reunir acá. Piensen. Asimismo, nosotros debemos abrazar y amar este Evangelio, que significa claramente algo que acabamos de leer en el libro de Romanos: no avergonzarnos jamás de Él y darlo a conocer por amor de su nombre. Si nosotros amamos el Evangelio, hablábamos ahora hace un rato con Mónica acerca de una amiga que ella ha tenido la oportunidad de compartirle. Si nosotros amamos el Evangelio, nosotros lo estamos ¿qué? Dando a conocer, y no sentimos vergüenza de Él porque sabemos que es poder de Dios para salvación. Si nosotros miramos en el libro de Marcos, que es el libro que estamos estudiando, Marcos nos lleva directamente a eventos puntuales de la vida de Jesús durante su ministerio ¿qué? Terrenal. Hemos visto varios de manera expositiva desde que empezamos a estudiar el libro de Marcos. Este es el mensaje número 5. Gracias al Señor hemos tenido esta oportunidad de hacerlo. Y hoy vamos a entrar a ver, que el Señor nos dé sabiduría para que veamos claramente cómo el ministerio se iniciaría de una manera en la cual el Evangelio de Jesucristo sería predicado hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Es allí donde nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Dice el versículo 14 de Primera de Juan. Prestemos atención, mira esto. Dice que fue Juan ¿qué? Encarcelado. Estamos hablando de Juan el Bautista.
Después de los últimos eventos narrados por Marcos, si ustedes lo recuerdan, en su orden fue el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús en el desierto. Fueron los dos acontecimientos: bautismo de Jesús y la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Hace 2 semanas estudiamos este último, la tentación del Señor. Sucedieron otros hechos en ese proceso, pero Marcos, por inspiración del Espíritu Santo de Dios, no los narra en su evangelio. Pero nosotros los podemos ver con las referencias cruzadas a través de los otros evangelios: el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo y también del evangelio de Juan. En el libro de Juan, por mencionar solo uno de ellos, nos damos cuenta que entre estos dos acontecimientos, que fue el bautismo del Señor y la tentación en el desierto, habrían transcurrido aproximadamente 6 meses, entre 5 y 6 meses, desde que estos eventos habían acontecido. O sea, el Señor había estado haciendo ¿qué? Predicando el evangelio del reino durante este tiempo. Él no se fue de vacaciones, no pidió un break, no, el Señor estaba en los negocios de su Padre. Vuelvo y digo, Marcos no lo narra, lo vemos en los otros evangelios. Jesús había pasado por Samaria y había estado anunciando que el reino de Dios se había acercado. Y estaba aconteciendo lo que estaba predicado, o lo que había dicho, o había profetizado, o había hablado, como lo queramos expresar, Juan el Bautista. Recuerdan que lo leímos, Juan 3, en el versículo 30. Si quieren en sus Biblias, vayan y lo buscan. Juan 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando le fueron a preguntar que si Él era el Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Qué sucedió entonces? Algo que posiblemente no nos hubiésemos imaginado, o de pronto ni siquiera Juan lo hubiese esperado. Juan fue arrestado por Herodes y puesto preso en una cárcel, ya que Juan le había dicho a Herodes, Juan el Bautista le había dicho a Herodes que estaba en pecado por estar con Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Ya sabemos por la palabra, más adelante, tristemente, que Juan fue ¿qué? Decapitado. Juan fue asesinado. Juan no fue liberado más de la cárcel. Él cumplió el ministerio al cual fue llamado y murió. Muchos podríamos pensar, no, pero Juan, ¿por qué le pasó esto a Juan? Dios es soberano, mis hermanos. Es la manera de que Él ha designado la forma en la cual su preciosa palabra va a ser llevada, derramada, predicada sobre toda criatura. Es por eso tan importante que nosotros coloquemos y fijemos nuestra mirada en ¿qué? En las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, no en las cosas de la tierra. Y pensemos de qué manera nosotros verdaderamente le estamos sirviendo al Señor y cómo anhelamos servirle al Señor. No, si me pasa lo de Juan, pensemos realmente, mis hermanos, cuál es nuestra verdadera ciudadanía también, como lo predicaba el pastor Rob en el día de hoy en Daniel, ¿no es cierto? Somos peregrinos acá en este mundo. El Señor va entonces ¿a dónde? A Galilea y continúa allí su ministerio. Juan está decreciendo, el Señor está ¿qué? Creciendo. El Señor iba abiertamente a las sinagogas. Ustedes lo pueden leer en Lucas 4, no lo vamos a leer hoy, pero lean. Cuando el Señor lee el rollo del libro de Isaías y dice que esta profecía se ha cumplido hoy ante tus ojos, ante los ojos de los que estaban allí en la sinagoga. Es precioso. El Señor fue abiertamente a predicar el Evangelio. Y es muy importante entender esto. ¿Por qué? Mucho cuidado con esto. ¿Por qué lo debemos entender? Para no caer en el error. Para no caer en el error en el que en este tiempo contemporáneo muchas congregaciones, muchas iglesias están cayendo. Y es pensar que todo es relativo y que todo es inclusivo. Ojo con esto. El mensaje de Jesús no fue ninguna estrategia de mercadeo. El Señor nunca planeó una estrategia. ¿De qué manera voy a ir a la sinagoga? ¿Cómo voy a entrar? ¿Qué les voy a decir? No.
Para nada. Él fue a llevar el evangelio de arrepentimiento. Lo mismo que hizo Juan el Bautista. Lo que hizo Jesús, para que nosotros lo aprendamos y lo entendamos y lo imitemos, fue una muestra de amor por las almas perdidas. Así como usted y yo estábamos perdidos en otro tiempo. Por una muestra de amor en Cristo. Hoy podemos decir que somos salvos en el nombre de Jesús, si hemos creído en Él. ¿Qué dice el versículo entonces 15 de Marcos 1? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son las palabras del Señor. El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el evangelio. La manera en la que Dios llevaría su mensaje de manera clara estaba ya escrita. Juan el Bautista lo hizo, llamando a las personas ¿a qué? ¿Recuerdan? Al arrepentimiento de pecados. Y Cristo mismo lo hizo. Nuestro Señor preciosamente lo hizo. Llamó a las personas al arrepentimiento ¿de qué? De pecados. No hay otra manera. Es aquí donde nosotros debemos entender este principio. No hay otra manera. Sin arrepentimiento de pecados, no hay la más mínima posibilidad de ser salvos. No hay. Es por esto, por lo que hay tanta conversión, tristemente, falsa en este tiempo. Es por eso que existe en este tiempo también contemporáneo, en muchos círculos cristianos, profesiones de fe sin arrepentimiento. Recuerden, debe existir a cara descubierta ese espejo que nos está mostrando que somos ¿qué? Pecadores. Estamos en bancarrota espiritual. Tiene que existir esa mala noticia en nuestras vidas, reconocerla, ver esa necesidad para que exista ¿qué? La aceptación de esta nueva y buena noticia del Evangelio de Cristo. Esto es vital, mis hermanos, para entender. Cristo ofreció perdón de pecados, redención a todos aquellos que reconocían su necesidad. Si el hombre no reconoce esta necesidad, jamás habrá arrepentimiento. Mira, un testimonio claro, yo lo puedo decir, fui yo mismo. ¿Por qué razón? Porque yo hice oraciones de fe y oraciones del pecador muchísimas veces, cada vez que iba a la iglesia. Desde que la que hoy en día es mi esposa me compartió el evangelio y me invitaba a la iglesia y siempre decían pasen al frente, levanten la mano, ¿quién quiere hacer la oración? Yo la hice muchas veces, pero nunca fui convicto de pecado. No, es que ese corazón tan duro el suyo. No se trata de eso. Se trata de que usted no entiende, no le explicaron el evangelio. No se lo explicaron. Solamente usted se volvió en un rito religioso, el pasar enfrente y hacer una oración. Si usted no entiende su condición, usted no entiende de qué necesita ser librado. Recuerden, Cristo ofreció perdón de pecados, redención, pero si conocemos nuestra necesidad. Piénsenlo, necesitamos de Él, necesito de Él, necesito, realmente es allí donde nosotros debemos verdaderamente colocar nuestra mirada. Jesucristo lo demuestra mediante su llegada, que así fue que el tiempo había que. Recuerdan el versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido. De la misma manera que el reino de los cielos se había acercado, tal como lo había planeado Dios desde el principio. El momento esperado por muchos. Ojo, por aquí nos vamos a dar cuenta más adelante en los versículos del 16 al 20. El momento que muchos habían estado esperando. Tal cual como estaba profetizado, había llegado. El regalo de salvación estaba a la puerta. Ese es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que menciona Marcos. El Evangelio de Jesucristo es la única manera, y esto lo sabemos, ya lo entendemos, este concepto, de que cualquier ser humano pueda escapar del poder de las tinieblas para venir a la luz verdadera, que es Cristo Jesús.
Recordemos lo que aprendimos en nuestra última enseñanza. ¿Quién fue el que venció a Satanás? Cristo. Jesús, amén. ¿Quién fue el que tuvo la tentación en el desierto y posteriormente aplastaría la cabeza de aquel Satanás en la cruz? Jesús. Como estaba escrito en Génesis, para sí mismo traer el mensaje de libertad que verdaderamente, como lo estaba mostrando hoy Julián, aquí en la pantalla, quien verdaderamente nos hace libres. En Juan 8, Él nos hace libres en verdad. Este mensaje fue anunciado por Juan el Bautista, predicado por el Señor Jesucristo, ojo con esto, predicado por los apóstoles, predicado por los discípulos, y es predicado en este tiempo por todo aquel que quiere ser partícipe del reino de los cielos. Será predicado este evangelio a toda lengua y nación, como está profetizado, hasta que el Señor regrese por segunda vez. Va a seguir siendo predicado. Jesús ya triunfó sobre el poder limitado del Dios de este siglo. Él ya venció. Él ya es victorioso. Por eso el mensaje es claro: arrepiéntete de tus pecados y cree en el evangelio. Tengamos estos conceptos muy claros. Vemos entonces el corazón del evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Es para llenarnos de gozo ver el corazón del evangelio de Jesucristo. Piensen, si lo tenemos claro. Porque este es nuestro llamado también. Predicar este evangelio a toda criatura. Queremos una estrategia. Piensen. Ay, qué estrategia, mis hermanos. Pensemos, ¿cómo hacemos para que más gente venga a la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Qué evento organizamos? Obedezca a Jesucristo. Obedezcamos a Jesús. Prediquemos el evangelio del reino. Él va a ser fiel a sí mismo. Él es fiel a sí mismo. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su enseñanza. Si predicamos el evangelio de Jesucristo, el Señor va a añadir a su iglesia todo aquel que ha de ser salvo. La salvación es de Él. La salvación no es del predicador. La salvación no es del evangelista. La salvación es de Cristo Jesús. Nosotros solamente somos instrumentos. Que el Señor nos ayude, por amor de sí mismo, a ser fieles a Él. No es como usted empieza, mi hermano, es como usted termina. Anoche escuchábamos con mi esposa un mensaje corto, de 5 minutos, acerca de este gran, famoso predicador Templeton, de los años 50, compañero de Billy Graham en las cruzadas, que recibió el gran premio en los años 50 por la Sociedad Evangélica, diciendo como el hombre que estaba haciendo el gran llamado de Dios o algo así. Que el predicador que nos explicaba decía que era algo salido de los cabellos, o sea, que le dieran un premio por ser supuestamente un hombre de Dios. Ese mismo hombre escribió un libro en el año 90 y pico, antes de morir, diciendo alejado de Dios. Ese que llenaba estadios, ese que llenaba universidades, apostató de su fe. ¿Por qué? Es fácil usted pararse, hablar algo de lo que usted no cree realmente. No es como usted empieza, es como usted termina, mis hermanos. Por eso Pablo nos lo dice claramente. Es la carrera ¿de qué? De la fe. El que esté firme, mire que no caiga. Sigamos adelante, perseverando donde estemos. Hoy estamos aquí reunidos, en esta ciudad, en este país. Mañana podemos estar en cualquier otra parte, pero perseveremos en lo que el Señor nos ha llamado. La obra de Dios es perfecta y la manera en la cual Jesucristo comienza su ministerio nos enseña y nos insta, nos motiva, nos exhorta a la obediencia a Él de principio a fin. Recuérdelo,
de principio a fin. En el versículo 16 y 17 lo vamos a ver. Miremos este precioso ejemplo. ¿Qué dice el versículo 16? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. El Señor emplearía instrumentos, vasos de barro que serían transformados, regenerados y útiles para su servicio. Así Dios lo designó en su soberanía. Vasos de barro, útiles para su servicio. Pensemos en esto. ¿Por qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿Somos nosotros útiles para su servicio? ¿Estamos siendo útiles para su servicio? Pensemos en esta pregunta. Muchas veces nos hallamos tan ocupados en nuestros asuntos para que no tenemos tiempo para estar en los asuntos de nuestro Padre, de aquel que nos dio el regalo de salvación que hoy nos gozamos. ¿No les parece a ustedes que eso suena como no lógico? Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir y hoy nosotros no tenemos tiempo para Él. Preferimos estar en los asuntos del mundo. No funciona así. Por eso no somos del mundo. Miremos esta parte neurálgica del ministerio de nuestro Señor. ¿El llamado de qué? El llamado del medio. El medio que Él usaría para su propósito. Tratemos de ver un poco más claro este panorama, porque muchas veces lo dejamos pasar. Nos familiarizamos tanto que lo dejamos pasar. Alguna oportunidad, yo creo que esto también ya lo habíamos comentado en algún momento. Tuvimos la oportunidad de compartir con una niña y la invitamos a la iglesia y le compartimos de la palabra, ella ya era cristiana, y ese día predicaron acerca de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y después de que terminó el mensaje, nosotros le preguntamos: ¿cómo te pareció el mensaje? Un mensaje precioso del Evangelio de Lucas. Y ella dijo: no, eso yo ya lo sabía. Nos familiarizamos tanto con las preciosas palabras del Señor que nos parece que ya no las necesitamos. ¿Le ha pasado eso a usted? Pensemos en esto. No podemos perder jamás, entre líneas, el mensaje que nos está dando el Señor. Por eso siempre que estudiamos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, siempre que estudiamos y escudriñamos la palabra encontramos algo nuevo, algo que nos reafirma, que nos conforta, que nos confronta también. ¿Qué hace Jesús? Jesús llama ¿a quién? A Simón, que más adelante sería por sobrenombre ¿quién? Pedro. Y también llamó ¿a quién? A Andrés, hermano de Simón. Estos estaban en el negocio ¿de qué? De la pesca. Eran pescadores. En aquella época, este era un negocio muy próspero, mis hermanos. Ellos no estaban desocupados. Ellos no estaban pensando: ay, ¿qué me voy a poner a hacer mañana? No. Bueno, el negocio de la pesca sigue siendo un buen negocio, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Pero es importante recalcar esto porque muestra algo importantísimo para nosotros y para todo el que escucha este mensaje y lee la palabra del Señor. Es un corazón inclinado hacia las cosas de Dios. Recuerden que mencionamos anteriormente, muchos estaban esperando al Mesías, muchos. La autoridad de Jesús cuando Él llama, ojo con esto, la autoridad de Jesús cuando Él llama es impresionante. Es una orden, mis hermanos. Es una orden. Es imposible negarse a su llamado. Es autoritativo. Y por lo tanto demuestra ¿qué? Obediencia y fidelidad. Obediencia y fidelidad de quien haya sido llamado. Por eso el llamado usted no lo puede perder. El llamado no se puede negociar. El llamado no se puede dejar a un lado, jamás. Finalmente estos hombres serían llamados a dejar su trabajo secular
su negocio de pesca para seguir ¿a quién? A Jesús. A Jesús. ¿Se dan cuenta cuánto nos cuesta a nosotros seguirlo a Él? El mismo Jesús que usted y yo profesamos como nuestro Señor y Salvador, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero arrepentidos de estos delitos, de estos pecados, miramos a la cruz de Cristo y vimos su obra, y por el Evangelio fuimos convictos ¿de qué? De pecado. Cuando somos convictos de pecado, recibimos el Evangelio de Jesucristo, hay una verdadera conversión, hay una verdadera regeneración. Y nosotros ya queremos no tener relación con el pecado. Y cuando pecamos, nos duele en el corazón, nos duele. No queremos hacer lo que Dios detesta. Prestemos atención a esto, porque es interesante. Andrés, cuando tú empiezas a leer los evangelios, es importante esto. Por ejemplo, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, pero no nos limitemos ustedes solamente en sus casas a leer el Evangelio de Marcos. Yo ya sé que lo han leído varias veces, pero leamos también Mateo, leamos también Lucas, leamos también Juan. Tratemos de ser disciplinados leyendo todos los evangelios, ¿sí? No nos demoramos mucho leyéndolos. Saquemos ese tiempo. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, leamos el Evangelio de Marcos varias veces, ¿sí? Pero leámoslo también en conjunto con los otros evangelios o siguiendo las referencias. Mira lo que sucede. Nos vamos a dar cuenta de esto que es muy bonito. Andrés, hermano de Simón, había sido discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista. Eso ustedes lo saben. Vamos ahí en sus Biblias a Juan 1, al Evangelio de Juan. Juan 1. Y vamos a ir al versículo 35. Y vamos a leer del versículo 35, leamos por ahí hasta el 40. Dice: El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Amén. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Andrés ya había tenido un encuentro con Jesús. Pero Andrés era discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista empezó a menguar y fue encarcelado, ellos siguieron en sus labores comunes y corrientes diarias hasta que Jesús, ¿qué? Los llama. ¿Sí se dan cuenta? Que en Marcos lo estamos viendo. Jesús los llamó. Ya había tenido Andrés un encuentro con el Señor, pero había vuelto a sus labores hasta que el Señor es quien los llama. Y eso es muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, ellos fueron y buscaron al rabí, le dijeron: Maestro, ¿cierto? Los 2 discípulos de Juan, ¿dónde moras? El Señor les dijo: Ven y ves. ¿Pero qué pasó? ¿El Señor los llamó? No fue el Señor el que los llamó, ellos fueron, ¿cierto? Ahora, ya en Marcos, en la narración de Marcos, también la podemos ver en la narración de Mateo, en Mateo 4, Lucas 5, pero en la de Marcos, él dice que estaba junto al mar, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: Venid. Hasta que Jesús los llama, ¿ellos qué hacen? Obedecen. Cuando Jesús los llama, ellos obedecen. El Señor les dijo que los haría pescadores de hombres. ¿Qué pasó? Ojo con esto, es muy importante también. Ellos no dijeron: Señor, espera vendo el pescado que hemos atrapado hoy para seguirte. Recuerden que en esa misma situación se presentó la pesca milagrosa.
Fue cuando el Señor les dijo que echaran las redes al mar y ellos pescaron mucho pescado. ¿Sí? Eso está en el Evangelio de Lucas. O Señor, espérate, ahorro un poquito más de dinero para poderte seguir. O Señor, espera que hable con mis empleados y así dejo encargado mi negocio por si acaso no me funciona al seguirte. Señor, espérate que me pensione y cuando me pensione te voy a seguir. No, mis hermanos. Nadie puede seguir al Señor verdaderamente si no tiene una fe genuina en Cristo y le obedece. ¿Usted tiene el llamado? ¿Usted tiene ese anhelo? No lo posponga. Créale al Señor. Créale al Señor. Confíe en Él. Ay, Luis, esos ejemplos que tú nos das siempre. Mis hermanos, estos ejemplos no son infundados por mí. Están en la palabra de Dios. Con otras palabras, pero están en la palabra de Dios. Vamos a Lucas. Lucas 9. Lucas 9. ¿Ya lo encontraron? Lucas 9. Vamos a ir al versículo 57. ¿Lo encontraron? Lucas 9, 57 dice así. Yo creo que ustedes se acuerdan de esta porción. Dice, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué pasó? No le siguió. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No le siguió. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo el Señor? Leámoslo todos. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todos dieron una excusa, mis hermanos. Ninguno le siguió. No, yo sí no soy así. Menos mal que yo sí no soy así. Muchos quisieron y han querido seguir a Jesús y ser partícipes de su obra, pero desafortunadamente y tristemente para ellos no son aptos para el reino de Dios. Porque nos cuesta dejar todo lo que nos enreda, todo lo que nos envuelve. ¿Cómo le llamamos a eso en este tiempo? Acuérdense que eso está en boca de nosotros cada rato. Nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida. Es que aquí en Australia sí tenemos un estilo de vida. Calidad de vida. Así pensamos nosotros, muchachos. Pero resulta que nosotros los creyentes debemos tener es ¿qué? ¿La mente de quién? De Cristo. Entonces no, si es en X o Y país, no, allá yo sí no voy. No, ¿qué tal? Allá está el virus. ¿Cierto? No, mis hermanos. El Señor sí conoce tu corazón, conoce mi corazón y sabemos lo que Él demanda de nosotros. Miremos la respuesta de Simón y Andrés. Ellos dejando sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ah, no, es que ellos, eso estaba profetizado, es que ellos estaban, sí, eso tenía que pasar así. Mis hermanos, ¿y qué pasó con todos los otros miles y cientos y millones de personas que han seguido a Cristo? Por los cuales hoy en día usted está aquí sentado y yo también estoy aquí parado, que nos predicaron el Evangelio. ¿Ah? Piénselo. No hay lugar para la duda en las cosas del Señor. Solo hay lugar para la obediencia. Recordemos uno de los versículos menos entendidos y más confrontantes que tiene la palabra, Marcos 8, en los Evangelios, Marcos 8:34. Y llamando a la gente
y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Por eso es que muchas veces nuestra vida es una vida sin frutos, porque nosotros no nos negamos a nosotros mismos. ¿Qué es negarse a sí mismo, muchachos? Es no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Es servirle a los otros por encima de sus necesidades. Servirle al Señor de la manera que Él sirvió. ¿Recuerdan cuando estudiamos también en Marcos acerca de que Juan el Bautista dijo que no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado? Y recuerdan que mencionamos que el esclavo más bajo de la casa era el que le lavaba los pies ¿a quién? ¿Al amo? Y que aún así Juan el Bautista no se sentía ni siquiera digno de desatar la correa de ese calzado. Y que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se sintió la toalla y lavó los pies ¿de quién? De los discípulos. Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él lo hizo. Pero hoy en día todavía hay muchas personas orgullosas que siguen pensando que somos los hijos del Rey y que nosotros tenemos que levitar y no caminar y que nadie nos diga nada. ¿Cómo se mete conmigo? No sabe quién soy yo, un hijo del Rey. No, mis hermanos, eso no es lo que el Señor nos llamó a hacer. Él nos llamó a ser humildes, nobles de corazón, a servir y no a ser servidos. Este llamado es para todos los que estamos acá. Es decir, es dejar todo lo que evita seguir al Señor. Pongámoslo en ese contexto. Todo lo que nos evita seguir al Señor, todos esos ídolos del corazón, todos esos pequeños dioses que nos esclavizan. Pero es que nosotros hemos recibido el regalo precioso, el regalo más preciado que puede existir sobre el universo, que es la salvación en Cristo Jesús por los clavos que el Señor recibió en la cruz. Ese es el mejor regalo que hemos podido recibir. Ya todo lo demás no importa, mis hermanos. No importa. Pidámosle al Señor, clamémosle para que lo vivamos realmente. No sigamos esclavos de esas pequeñas cosas, de los placeres que queremos vivir. Y mira lo que dice el versículo 19 y 20 de Lucas. Dice: pasando de allí un poco, más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Le siguieron. La realidad es que en la narración de Lucas, estos dos hombres, eso está en Lucas 5, para que la lean ustedes en su casa, estos dos hombres, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, estaban en el mismo mar de Galilea, con Pedro y con Andrés, y con los obreros o pescadores que ellos tenían, ¿sí? O jornaleros que ellos tenían trabajando para ellos. Pero ¿qué sucedió con ellos? Cuando el Señor los llamó con la misma autoridad, ellos inclusive dejaron ¿a quién? A su padre. Su padre estaba ahí con ellos. Y ellos no, ay papá, mi papá, no. Ellos dejaron a su padre. Él estaba con ellos en la barca trabajando. Posiblemente el padre no estaría muy contento, lo dejaron ahí engrampado con el negocio. No sabemos, no lo dice la palabra, pero ellos obedecieron ¿a quién? Al Señor. Jacobo y Juan eran llamados los hijos del trueno, por su gran entusiasmo que tenían, por ser fervientes. ¿Recuerdan que ellos fueron los que dijeron, creo que está en el Evangelio de Juan, que si mandaban fuego como Elías para consumir a los pecadores, ¿no es cierto? Así, eran así fervientes, ¿no es cierto?
Tenían mucho entusiasmo, con el entusiasmo que trabajaban, asimismo, con ese mismo entusiasmo siguieron a Jesús. No con duda, ¿será que sí? Y dijo que no tenía dónde reposar la cabeza, ¿y yo qué voy a hacer? Si yo sin almohada no puedo dormir. No, eso pasó. Es lo que nosotros tenemos que ver en realidad. Ellos siguieron al Señor con ese entusiasmo. Con el entusiasmo con el que usted realiza sus actividades diarias. Con el amor con el que usted hace su trabajo. Con el amor con el cual tú compartes con otros. Con la obediencia sin límites. No hay límites en la obediencia para con nuestro Señor. ¿Ustedes han escuchado una frase que es muy común en nosotros? ¿El Señor entiende? No, hoy domingo no pude ir a la iglesia, me cogió un sueño, el Señor entiende. Estaba tan cansado. Eso Él entiende, Él sabe que yo trabajé duro anoche. Nosotros así vemos las cosas del Señor. El Señor no entiende eso, mis hermanos. Él es Dios, Él es soberano, Él es digno de gloria, de alabanza. Sí, hay situaciones que se pueden presentar, no estamos diciendo que no. Enfermedad, cualquier situación. Pero no que usted sea perezoso, mi hermano. No, ¿cree que eso lo avala el Señor y que Él entiende eso? Así nos volvemos con las cosas del Señor. Por eso vemos las cosas del Señor es ahí por los laditos. Sí, yo le sirvo al Señor, pero primero mi trabajo, primero mi estilo de vida, primero mis cosas, primero. Pero ¿quién debe ser primero realmente? El Señor. Recuerden ustedes algo, el ministerio terrenal de Jesús fue una señal de obediencia, de sumisión y de sujeción a la autoridad de Jesús por parte de sus discípulos, por parte de sus apóstoles y por parte de todos los hombres que lo rodearon y que Él mismo instruyó para su servicio y cómo serían ellos mismos el medio usado para cumplir la promesa de salvación, medio que Él mismo usa hoy en día para cumplir la promesa de salvación. Aunque uno de ellos fue ¿qué? Diablo, dice la palabra, quien lo entregó por unas cuantas monedas. Pero todos los demás dieron la vida misma, mis hermanos. Ustedes lo saben. Jacobo murió a espada. Pedro fue ¿qué? Crucificado. Pablo decapitado. Ay, esa es la vida del creyente. Mis hermanos, hoy estamos acá, yo vuelvo y les digo, mañana no sabemos dónde vamos a estar, pero yo es lo único que anhelo, espero y le clamo al Señor, es por los corazones de ustedes, por sus mentes, por recordar estas palabras que estamos estudiando, esto que estamos aprendiendo. Porque mañana posiblemente no vamos a volver a ver nuestros rostros. Vamos a estar en cualquier otra parte. No sabemos. Pero que donde estemos, perseveremos en la fe y hagamos la obra del Señor. Y siempre recuerde la causa de la verdad contenida en el Evangelio de Jesucristo, es por la cual nosotros debemos vivir. Esa debe ser nuestra pasión, la causa del Evangelio de Jesucristo. Oremos por nuestros hijos, por nuestros hermanos, todos aquellos que aún no han nacido de nuevo, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros conocidos. Mostrémosles ese amor de Cristo con el cual hoy nosotros también estamos acá. Recuerden, nosotros somos un medio, y es el medio que el Señor usa y ha usado durante toda la vida para expandir su precioso Evangelio. Este es el mensaje del día de hoy, mis hermanos. No se rehúse al llamado, seamos obedientes y entendamos lo que el Señor ha hecho con nosotros
y que hoy nosotros podemos ser heraldos para el Señor, única y exclusivamente para la gloria y la honra de Él. En Cristo Jesús vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Cuántas verdades tú nos revelas allí en estos pocos versículos que estudiamos, Señor, pero cuánto podemos escudriñar de ellos y aprender. Oramos por los corazones de los hermanos, Señor. Oramos porque también este mensaje, las personas que lo escuchen, Señor, así sea en línea, Padre, les sea de gran bendición y edificación para sus vidas. Padre, hoy colocamos a disposición nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, quien las gobierne y que nosotros tengamos la humildad para obedecerte, Señor. Te clamamos, Padre Celestial, por todas las personas que estamos aquí reunidas, Señor, por tu iglesia preciosa, Señor, para que seamos nosotros realmente medios, vasos de barro útiles para tu servicio. En el nombre de Jesús oramos y en ti nos quedamos, Padre eterno. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén.